Efectivamente, estamos en directo, con un poco de retraso porque hoy me he despistado, pero estamos en directo. Bien, amigos, pues buenas tardes en este jueves del mes de mayo 19 y vamos a empezar con el segundo y último número de Sócrates y luego haremos una práctica. Antes saludamos a Margot Rodríguez Gómez, que nos dice hola a todos. Juan Gómez, buenas tardes. JFLG, Juan Francisco Leiva, desde Parla, Madrid. Un saludo a todos. Y Suga, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Bien, pues como ya son las 8, vamos a empezar con el tema de hoy, que es Sócrates. Podía haber elegido otra cosa, pero he preferido esto, porque en estos pasajes, habla Sócrates de la búsqueda y explica la causa de la búsqueda. Y la causa tiene también un comentario interesante a hacer. Miguel Ángel Medrano nos dice: hola, queridos buscadores de Guatemala, y María José González Moralejo Montoro, buenas tardes, amigos. Empezamos con unas escenas, ya dejamos la República y vamos a ir a algunos diálogos más significativos. Hay muchos, se podría sacar de muchos enseñanzas de Sócrates, pero me he fijado en el Menón. Y un pasaje del Menón dice: ¿y cómo buscarás? Menón es un sofista. Un sofista es un abogado, un retórico que es capaz de defender una causa y la causa opuesta. Dice Menón: ¿y cómo buscarás algo que no conoces cómo es, Sócrates? Entre las cosas que ignoras, ¿cuál de ellas te propones buscar? Suponiendo que por una casualidad extraordinaria dieras con ella, ¿cómo sabrás que es ella si no la conoces? Y Sócrates le responde: ya comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta dónde conduce el tema que pones sobre el tapete? Que no le es posible al ser humano buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe. No podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, y en tal caso no hay necesidad de buscar. Ni lo que no sabe, por la razón que no sabe siquiera que deba buscarlo. De forma que Sócrates le vuelve el razonamiento al bueno de Menón y, pues, según esto, no habría que buscar nada, porque no sería posible encontrar nada. Y Menón le responde: ¿y no te parece que esta argumentación es pertinente, o sea, adecuada? Y Sócrates le dice: no. Y sigue: puesto que el alma es inmortal y ella ha vivido varias vidas y ha visto todo lo que ocurre aquí y en el más allá, no hay nada que no haya aprendido. De forma que en modo alguno es sorprendente que sobre la virtud y todas estas cosas pueda ella acordarse de lo que ya ha sabido anteriormente. Como todo se contiene en la naturaleza y el alma lo ha aprendido todo, nada impide que, acordándose de una sola cosa, lo que los humanos llaman aprender, no encuentre ella por sí misma todas las demás, con tal que sea voluntariosa y no deje de buscar, ya que buscar y aprender no es sino acordarse. Tenemos que entrar en las coordenadas de Sócrates. Y este párrafo me parece que lo consigue muy bien. Pero como a lo mejor hay que estudiar un poco alguna cosa, por eso lo tendréis, como siempre, en la descripción del vídeo para que podáis repasarlo. Según Sócrates, el alma, por supuesto, hay varias vidas, y el alma tiene memoria, y por eso se acuerda, y por eso pues sigue buscando aquí lo que no terminó de encontrar en alguna ocasión anterior. Y sigue Sócrates: de modo que no hay que hacer caso a esos argumentos capciosos, pues nos volverían perezosos y solo son agradables a los oídos
de los indolentes, de los vagos. Yo, por contra, dice Sócrates, procuro que los humanos sean activos y les incito a la búsqueda. Como estoy convencido de que ello es positivo, me gustaría buscar contigo qué es la virtud. Y después sigue. Por tanto, si la verdad de las cosas existe siempre en nuestra alma, el alma debe ser inmortal. De modo que es preciso que cuando se encuentre que no sabe, cuando se encuentra que no sabe, es decir, que no se acuerda de algo, ponerse con confianza a buscarlo y a recordarlo. Vosotros, que sabéis muy bien lo que es la búsqueda, pues no os hacen falta estas explicaciones y consejos de Sócrates, pero yo me quería fijar en cómo argumenta para defender la búsqueda y compararla con lo que nosotros sabemos que es la búsqueda porque la vivimos, porque la estamos viviendo. Y dice Sócrates, yo no digo que todo mi discurso sea cierto, pero hay un punto que sostendré con todas mis fuerzas, mis palabras y mis actos. Y es que si estamos convencidos de que se debe buscar aquello que si nos persuadimos de que ni siquiera es posible buscar, y que no hay que buscar aquello que desconocemos. Eso no. Y ya que estamos de acuerdo en esto, me gustaría que entre los dos buscáramos qué es la virtud. Es decir, eh, los más animosos se dedican a buscar y los perezosos, pues piensan, como Menón, que ni siquiera es posible buscar nada. Realmente, para mí, eh, yo diría que Menón no es buscador y nunca le va a pedir su interior que busque. Pero lo que quería comparar es la explicación que da Sócrates de que como tenemos vidas y nos acordamos de lo que hemos vivido en la vida anterior, pues buscamos aquello que no hemos terminado de comprender o de conocer. Y nuestro nivel de evolución. Aparentemente son cosas distintas, pero en realidad no son tan distintas. Aquí decimos que el que busca, el buscador, busca por su nivel de evolución. En la anterior ocasión había llegado a comprender varias cosas, pero se quedó pues avanzado, quizás cerca de la rampa, quizás subiendo la rampa, pero se quedó ahí. Y entonces, como esas cualidades inmateriales, trascendentes, no se pierden, pues llega aquí y su interior le pide continuar esa búsqueda y terminar lo que empezó. De forma que el nivel de evolución, la mochila, es otra forma de explicar que en el alma, en el interior, en la esencia del buscador, hay una sed de conocer más que todos vosotros habéis experimentado. Y por eso la memoria de Sócrates y nuestra mochila o nuestro nivel de evolución, pues en realidad son dos formas diferentes de enfocar el mismo hecho de que desde allá traemos ya la vocación de buscar la verdad y completarla. Entonces no se hablaba de dimensiones ni de nivel de evolución. Estos son conceptos demasiado elaborados para la mentalidad de entonces. Y la mente superior le chivaba a Sócrates como una explicación que fuera comprensible entonces. Luego te haré caso, Yule. Y en el diálogo de Menón aparece en escena Anitos. Anitos fue uno de los dos acusadores de Sócrates que logró que lo condenaran a muerte. Y en el Protágoras, otro diálogo del Platón, se habla de esta idea, de la búsqueda. Entre los filósofos, dice Sócrates, no hay
ni siquiera uno que piense que el humano falle voluntariamente, ni cometa voluntariamente acciones vergonzosas ni malvadas. Esto es otra cosa que también hemos dicho aquí, pero ya quizás en comentarios, de que nadie se cree malo. Ningún mal bicho reconoce o acepta que es mal bicho. No, no. Él es normal. A él, si le atacan, se defiende. Pero él, mala persona, no, que va, que va. Él es como todos. Y esto ya pasaba en tiempos de Sócrates. Cuando se falla, dice Sócrates, se falla por ausencia de conocimiento en la elección de los placeres y los trabajos. Es decir, de los bienes y los males. Y no es simplemente falta de conocimiento, sino falta de ese conocimiento que has reconocido hace poco, que es el conocimiento de la medida. Es decir, no todo es igual, no todo da igual. Hay cosas que son para procurar conseguir y hay cosas de las que conviene procurar huir. Y dice, pero toda acción cometida por fallo de conocimiento ha sido cometida por ignorancia. De modo que resultar vencido por la comodidad es la peor de las ignorancias. Y esto viene a cuento de la otra conversación con Menón, de que si no buscas, pues estás ignorante. Y si estás ignorante, pues esa es la peor de las ignorancias. Porque no vas a querer buscar nada y te vas a dejar atraer por las cosas agradables que no siempre contienen plenitud en su interior. Y esto es el texto que he preparado, que es un poco para estudiar y para leer despacio, no para quizás entenderlo a las buenas y completamente cuando se explica. De forma que pasamos al último poema que voy a leer en estos talleres. Este es una descripción de un contacto con el fondo. Así, si alguno siente algo, si tiene resonancias, podrá ver si participa de algunas de las características de esta práctica de hoy. Lo titulo El gozo sin causa, porque esa puede ser una descripción del contacto con el fondo. El tener gozo sin que haya ninguna causa que lo justifique. Y también pongo en el encabezamiento la idea de dejar resbalar las estrofas una a una, lentamente, hasta el propio interior y esperar a sentir allí resonancias. Porque cuando metemos algo superior en nuestra esencia, la esencia responde. Se produce el encuentro. De forma que dice así el poema El gozo sin causa. Sentir sin tener motivo y sin saber por qué siento. Parece venir de fuera, pero la fuente está dentro. Que fuera y dentro se mezclan en el del uno universo. Del mismo modo me fundo con lo que siento y observo. Dejarse subir, dejarse llevar, subir, donde no hay espacio y tiempo, donde solo basta estar. Se está en el todo disuelto. Se experimenta de todo y uno es todo en ese vuelo. Como las olas del mar, cuando en este mar me adentro, me revuelcan y su espuma salpica todo mi cuerpo, así en el mar superior. En sus aguas me sumerjo y soy una de sus gotas que salta brillante al cielo. Y me mezclo con la luz y con la vida me mezclo. Y la vida me atraviesa y es ella lo que en mí siento. Con ella me identifico y en ella yo me convierto. Ya no hay yo soy la vida, bullo en el mar primigenio. El placer del puro ser, simplicidad, gozo eterno.
que en la dimensión del uno jamás tuvo el mal imperio. Pleno de felicidad, vivo entonces y comprendo cómo Dios trasciende el mal y a la vez ama a su pueblo. No bañarse en aquel mar es el mal que aquí tenemos. Percibo entonces también a Dios como estado pleno, como ser la plenitud, y comprendo cómo crezco o cómo crece. Es lo mismo cualquier persona del verbo. Es difícil describir de este mar el movimiento con un lenguaje inventado para tratar lo concreto. Y es difícil ascender a lo simple si me aferro a este mundo y no domino ni anulo mis pensamientos. Subir es la retirada al silencio del desierto. Si bien allí no estás solo, eres el cosmos entero. Bien, pues esto es una descripción poética de un contacto con el fondo. De forma que estoy un poco... bien, vale, está bien, está bien. Voy a tocar ahora los temas que pregunta, por ejemplo, Yule. Dice, pero estuvo muy bien que Menón estuviera ahí en ese encuentro para que Sócrates dijera eso y sirviera a otras personas. Claro, es que el método de Sócrates, Yule, era ir al ágora y allá juntarse, meterse en un grupo y entrar en la conversación del grupo. Y siempre él buscaba personas que pudieran hablar de temas interesantes y les invitaba a buscar con él. O a veces se hacía el alumno y le decía, como el otro día, que quería ser alumno de su interlocutor. De forma que Sócrates estuvo con muchas personas en muchas ocasiones y Platón, que le acompañaba con los demás discípulos, pues aprovechó aquellos momentos más jugosos, más fructíferos en la enseñanza de Sócrates para hacer de ello un diálogo. Y el diálogo siempre lleva el título de la persona con la que Sócrates habla. Y en esa ocasión hablaba con Menón. De forma que Sócrates tenía cantidad de conversaciones interesantes con muchas personas de Atenas de su tiempo. Dice Juan Antonio Martín Martínez. Bueno, nada, no pasa nada. Disculpar mi tardanza en llegar. Aquí está y lo podrás repasar terminado el taller. Dice Miguel Ángel Medrano. Es claro el mensaje. No hay que ser perezoso. Hay que seguir buscando y dejar de ser salvaje y predador. Seguir la luz que nos da el conocimiento. Efectivamente. Es que el predador es el extremo opuesto al buscador. Entonces, dejar de ser salvaje. Dejar de ser salvaje y comportarse como un humano hermano. Porque los humanos debemos comportarnos como si fuéramos hermanos, porque en realidad hay una filiación que nos une, que es con lo uno. Todos somos trocitos de lo uno. Y por tanto, pues no tiene sentido el que estemos en contra por temas de poca importancia, de nula importancia. Y ya metidos en la búsqueda, Miguel Ángel, pues claro, no hay que ser perezoso. Yo creo que ninguno de vosotros es perezoso. Por lo que comentáis y por algunos comentarios que me hacéis, en realidad la pereza ya está vencida. Yo estoy esperando con estos talleres de cultura, digamos, de enseñanzas que se han dado a lo largo del tiempo, a que terminéis de poner los cimientos o los pongáis más firmemente, tanto las reglas como los círculos, y podamos, porque estéis ya en sintonía, podamos atacar el tema de la capacidad superior más conveniente para cada uno. De forma que
pues no he echado cuentas, pero en unos pocos días, que no llegarán a los dedos de una mano, volveremos a tomar el tema de qué hacer ahora que ya hemos asentado mejor las bases, que son las reglas y los círculos. Es decir, hay que ser pleno, hay que ser bastante pleno, muy pleno ellas, las emocionales, las personas emocionales, y pues también conviene ser plenos los mentales. No podemos quedarnos atrás porque luego nos tocará hacer lo otro. Dice Yule, y ser una con el todo y el todo es uno en mí. Sí, eso ya son palabras mayores, Yule. Eso ya son palabras mayores. Pero sí, esa es la meta. Eso ya entra en lo que decimos que es el tema de las capacidades superiores. Que todo lo que avancéis en ello, pues estupendo. Todo lo que podáis avanzar por vuestra cuenta, estupendo. Dice Juan Gómez, la mayéutica. Ay, aquí me has cogido en fuera de combate. Yo esas cosas de la mayéutica no he entrado a estudiarlas porque no me ha hecho falta. O la hermenéutica. Por eso no puedo llevar una conversación, Juan, sobre ese tema. Aina Canet nos saluda desde Venezuela y Eduardo pregunta, ¿es posible que Sócrates haya escrito sabiduría, pero que fue destruido durante la intolerancia de Teodosio? No, no es posible. Todos los autores contemporáneos y maestros de aquellos tiempos, antes del año 0 y antes del año 300, coinciden en que Sócrates no quería escribir. Él decía, ya os lo he comentado, que la escritura, enseñar mediante la escritura es un método que a él no le gustaba. Él prefería enseñar en vivo. Sabía que tenía mucho don de gentes, mucha capacidad de diálogo, era un public relation nato, Sócrates, y confiaba más en su palabra que en meterse en su casa y estar escribiendo tratados para luego publicarlos. Además, posiblemente, en esto podía influir que él no era una persona adinerada. Él tenía bienes, pero eran escasos. No le permitían una vida cómoda que le hubiera hecho posible editar, porque no hacías nada con escribir, tenías que editar. Y para editar había que tener pues dinero para poder contratar a escribas y comprar papel y tinta y editar libros y copiarlos. Entonces, él ese camino posiblemente lo tenía vedado. Sé que hubo alumnos suyos que eran de familia adinerada que le quisieron pagar las clases. Tal vez le hubiera permitido hacer esto que estoy diciendo, de editar, pero por una causa o por otra, él no aceptó. Él no aceptó que le pagasen las clases que él les daba. Él lo hacía, pues, voluntariamente, sin ánimo de cobrar por esas enseñanzas. Pero no nos dejó nada escrito Sócrates. También le pasó lo mismo a otro maestro, que es Ammonius Sacas, que fue el maestro de Plotino. Tampoco dejó nada escrito. Es decir, que de Sócrates, Eduardo, no intervino Teodosio y la intolerancia que apareció en aquel momento. No. Bueno, no me voy a empeñar en continuar el taller. Dice Miguel Ángel Medrano, fundirse con el todo para ser parte de lo uno, o sea, de la divinidad, y sentir con el contacto, con el fondo, la presencia plena de la misma divinidad. Sí, por ahí van los tiros, Miguel Ángel. Dejo este verso, porque puede daros alguna referencia. No digo que
todos tengamos que sentir lo mismo. Pero a mí las descripciones que me han hecho personas que han tenido un contacto con el fondo, que bueno, pues habré conocido a 5 en toda la vida, participan y son comunes. Por otro lado, yo no quiero describir cómo es, porque entonces eso os modificaría la sensibilidad y quiero dejar que cada cual funcione con sus propios medios. De forma que entre ese intermedio, entre no querer explicar cómo es en detalle y algo decir para guía, pues yo creo que este verso es pues un medio, un medio. Un contacto con el fondo no se puede explicar. Es para ser sentido. No hay palabras. Y, por tanto, lo que yo digo, tomarlo como una forma lírica de describirlo. No lo toméis totalmente literal. No por una descripción más afinada va a ser más posible conseguirlo. Lo conseguiréis en función de vuestro interior, de vuestra preparación, de vuestra plenitud conseguida, de vuestra limpieza interior. Y cuando un día ocurra, entonces, después podréis leer este verso y entonces entenderéis todo. Pero lo entenderéis desde la experiencia. Así que no por hacer marketing del contacto con el fondo se va a conseguir nada en ese campo. Tiene que ser la propia actividad del buscador, su propio campo de aterrizaje. El contacto con el fondo es que la plenitud aterrice en nuestro campo. Y eso tiene que ser porque el campo esté inmaculadamente limpio. Por eso, tampoco todos los días quizás sean buenos para contactar con el fondo. Tiene que ser un día que estéis especialmente bien, que os sintáis especialmente plenos, especialmente ligeros. Eso es lo que va. Y acudir a los portales, usar un portal, la lectura de estos versos, otra lectura, la naturaleza, la música, e identificaros con la plenitud, con la belleza. Identificaros incluso mentalmente, mejor emocionalmente, para sentiros plenitud. Y hablaremos de cómo hacer, qué intentar, qué procurar. Pero repito que los portales son el método por antonomasia para un principio. Los portales. Tenéis que encontrar cada uno de vosotros un portal que os valga a vosotros. A lo mejor a otro amigo, a otro buscador que viene aquí, ese portal no le sirve, porque tiene que tocar ciertas fibras sensibles de vuestro fondo, de vuestra esencia. Y eso no hay manera de saberlo. Eso tiene que ser por experiencia, por práctica, por prueba y error. Voy a ver si esto me promueve el contacto. Pues no. Voy a ver si esto otro. Voy a ver si esto otro. Hasta que un día deis con algo que sí, con un portal que sí. Ya no os hará falta buscar más portales, porque uno se puede usar repetidamente. Dice Aina Canet, ¿por qué le condenaron a muerte? Pues le condenaron a muerte por una cosa absurda. Le acusaron, anitos y melitos, le acusaron de que corrompía a la juventud, que no adoraba a los dioses del Olimpo y que enseñaba enseñanzas perniciosas. Y como aquello era una democracia, pues se juntaron en un sitio y allá pues se produjo una votación. Y en esa votación salió mayoría que le condenaban.
porque no adoraba a los dioses y porque supuestamente corrompía a la juventud. En realidad, sus discípulos sabían perfectamente que no les corrompía. Es como si dijeran que yo os corrompo. Bueno, pues fue una acusación completamente desbaratada y sin sentido, pero hecha por personas del tipo mal bicho, pues le condenaron a muerte. Sus amigos le propusieron que se escapara, que huyera de Atenas, que se desterrara, que se exilara, pero Sócrates no quiso. Él dijo que no, que su ciudad le condena a morir, pues él va y muere. Así que esa es la historia, Aina. Lo tienes en uno de los títulos, en uno de los diálogos, que no recuerdo cuál es, pero está descrita la conversación que tuvo Sócrates el último día de su vida cuando tomó la cicuta, que era la forma de condena en la Atenas antigua. No, si lo recuerdo ya os diré el título, pero lo podréis buscar en Google. Dice Juan Gómez, me suena aquello de vivo sin vivir en mí, que no entendí. Sí, sí, de San Juan de la Cruz. Sí, era otra persona que estaba obligada a hablar en clave, porque no podía decir las cosas con claridad y de forma diáfana, por las circunstancias de la Edad Media. Sí, San Juan de la Cruz es un maestro. Y solo él, no más, solo él. Pero claro, hay que entenderlo y leerlo en clave críptica, en clave oculta. Dice Yule, cuando lo consigamos sabremos de que eso es, sin ninguna duda. Yule, te lo garantizo, sin absolutamente ninguna duda. Os puedo decir como pista que no es de este mundo. Quedaos con esta frase. No es de este mundo. Tenéis que experimentar algo que no sea de este mundo. Con eso no contribuyo a aclarar lo que es, pero cuando lo consigáis, sabréis que eso es. Porque es inconfundible. Yo cuando alguien en los talleres que he dado presenciales hace muchos años, pues me decía, pues he tenido un algo que no sé si es contacto o no es contacto. Y yo le respondí siempre, si dudas, es que no es. Si tienes duda, es que no es contacto con el fondo. Será otra cosa, será pues un moverse, la esencia, un removerse, un agitarse, pero no es un contacto con el fondo. Lo sabréis, así que estad tranquilos y no impacientes. Una cosa que no hay que hacer es impacientarse. Dice Pedro Calvo, me es imposible asistir, lo veré en diferido. Bien, pues perfecto. Antonio Cámara dice, creo que no es el momento de preocuparnos por el contacto con el fondo. Tenemos mucho trabajo pendiente, descubrir las malas hierbas y arrancarlas de nuestra mente. Bien, Antonio. Sí, por eso estamos haciendo un tiempo, un paréntesis que pretendo que sea lo más largo posible sin desesperar a demasiados. Porque, bueno, llevamos 46 semanas y eso es poquísimo tiempo para poner ni siquiera el cimiento de las reglas. Ni siquiera eso. Mi experiencia con otras personas, con otros buscadores, es que lleva mucho más tiempo que un año, el dominar las reglas y que salgan sin esfuerzo. Mucho más tiempo. Aprovecho esto para decir que vamos a ver, de ninguna manera tenéis que impacientaros por conseguir frutos. De ninguna manera. Porque hay un factor que influye, que importa, que interviene más que vuestra voluntad y vuestro buen hacer. Y es la mochila. La velocidad a la que vamos en esta ocasión
subiendo la rampa, es función casi exclusiva de la mochila que traéis. Y la mochila es función de lo que habéis trabajado en ocasiones anteriores. Y eso no se puede cambiar. Eso ha sido la que ha sido. El trabajo que habéis hecho. Porque no eréis como ahora, sabíais mucho menos o bastante menos y por tanto, pues no teníais toda la claridad que tenéis ahora. Y esa mochila que está en vosotros y que viene a ser lo que decía Sócrates, que el alma recuerda de lo que ha vivido y de lo que ha visto en sus vidas anteriores, porque es eso, pues es la que va a daros, por supuesto, el empujón para empezar a buscar. Pero lo que es más importante, la velocidad a la que vais a poder limpiaros. Porque no es buscar, es transformaros. La clave está en transformaros. La clave es la transformación alquímica de la que hablaban los alquimistas en la Edad Media, también como San Juan de la Cruz, cohibidos, presionados, censurados. De forma que esa mochila, ese trabajo previo, os va a dar facilidad para cumplir las reglas y para cumplir los círculos y para contactar con la mente superior o con el corazón superior, lo que os toque por esencia. Y por tanto, no, eso no tiene remedio, eso no tiene modificación, eso no se puede cambiar. La mochila es la que traíais. Y debéis estar satisfechos de ella, porque es el fruto de vuestras existencias. El jugo, como si un limón lo exprimiéramos y sacáramos el jugo, que es la esencia. Lo que habéis hecho, no podéis estar descontentos de ello, porque habéis puesto lo mejor de vosotros en conseguir ese jugo. Sea mucho o sea poco, lo mejor de vosotros. Por tanto, hay que estar contento con la propia mochila y hay que estar contento con la propia velocidad de avance, porque es la que en justicia todos nos merecemos. Y aquí no hay enchufes. ¿Eh? La divinidad no está, hombre, mira, ese rubio me cae bien, le voy a pegar un empujoncito para que suba. No, eso no ocurre. Tenemos los medios, tenemos los instrumentos, tenemos las capacidades latentes en semilla y todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarlas. Y lo que hemos desarrollado es el fruto que cogemos. Y el fruto es la velocidad a la que avanzamos en esta vida. Por eso quiero advertir que de ninguna manera, como dice Antonio, no preocuparnos porque no lleguemos a la meta. De ninguna manera. Dices bien, Antonio. No es el momento de preocuparnos. Nunca preocuparse. Hay que trabajar antes y poner los cimientos. Pero ya digo que la velocidad a la que podáis poner los cimientos, la velocidad a la que podáis cumplir las reglas, esa la da vuestra mochila. Y por eso esa mochila que no se ve, que lleváis no a la espalda, sino dentro, es la que os va a dar la mayor o menor facilidad para avanzar. De forma que quede cada cual contento con la marcha, con la velocidad que lleva. Que no se inquiete, que no se impaciente. Cada cual avanza a la velocidad que puede avanzar en función de su interior, de su esencia, de su mochila. Dice, cielos. Sonia. Hola, Fernando. Creo que el mío es la naturaleza. Bien, pues ahora que viene el buen tiempo, disfruta de ella y aprovechala. El portal
que va a ser el idóneo para cada uno lo tiene que ver cada uno de vosotros. Porque os tiene que atraer, os tiene que embelesar, el que sea, os tiene que llenar y en él expandir vuestra esencia, vuestro interior, expandirlo y hacerlo que se haga presente. María José González dice, el camino es largo, porque este mundo nos ofrece constantes estímulos para que no nos centremos en nuestro interior, donde está la plenitud y el conocimiento. Sí, es largo, pero por eso tenéis toda la vida. Tened en cuenta que yo empecé con esto a los 40 años. Antes no. Antes yo tenía la mochila, pero por motivos de trabajo, de dedicación a la familia, pues no me dediqué. Empecé a los 40. O sea que incluso empezando tarde se pueden conseguir cosas importantes. Y claro, los estímulos sí, pero los estímulos para que nos distraigamos, pues se pueden vencer, se pueden vencer. Conforme más profundicéis en los cimientos, mejor venceréis a esos estímulos, que sí, son reales, María José. Susana dice, yo soy mujer y cuando siento la divinidad es muy corto, pero sé que es la divinidad porque siempre quiero llorar, sin razón. Es un sentimiento repentino muy fuerte. Sí, te voy a matizar. Dices, es muy corto. Bueno, pueden ser minutos y pueden ser tranquilamente 10 minutos o un cuarto de hora o 20 minutos. Pero es que un cuarto de hora de eso, Susana, te tiene que durar todo el día. O sea, tiene que ser cargar la batería para todo el día. Y entonces, al día siguiente, repetir la experiencia. Sigues diciendo, no han sido muchos, tampoco, pero los recuerdo bien. Bien, pues ahora felicidades, te felicito por haberlos tenido en plural, porque dices, los recuerdo. Ahora te falta el contacto a voluntad, el repetirlo cada vez que quieras. No cuando suene la flauta, sino cada vez que quieras. Y eso es el paso siguiente a quien ha tenido varios contactos. Y el paso siguiente se consigue buscando un portal al que puedas acudir, si quieres, todos los días. A lo mejor, si eres tú el de la naturaleza, no eres la naturaleza, no eres, es otra. Es Sonia y tú eres Susana. Tienes que encontrar la postura. Y yo llamo la postura, entre comillas, porque es una postura muy especial, es una postura anímica. Y es la que te va a permitir tener el contacto a voluntad, si quieres todos los días. Tienes que encontrarla. Analiza, recuerda, escribe en el diario las circunstancias que se dieron los días que sucedió y busca esas circunstancias, busca esa postura tuya, esa forma de estar, esa forma de sentir, esa limpieza. Busca eso, con el fin de que consigas que sean siempre que tú quieras. Se puede, perfectamente, perfectamente. Comprobado por varias personas. Y es lo que te hace falta, el contacto a voluntad, Susana. Eh, Tienes que usar un diario y tienes que buscar la postura y tienes que encontrar tu portal. Recordarás en qué circunstancias se dio y qué hiciste antes. Bueno, pues eso es el portal. Si coincide. Y si no, pues puede haber varios portales para ti.
Dice Eduardo, Epicuro y Diógenes también corrompían a sus seguidores para el entendimiento popular de ese tiempo. Sí, claro. Es que, bueno, es lo de siempre. O sea, a mí me han dicho, no se puede ir de bueno por la vida. Y no es que hubiera enseñado nada a nadie, pero pues conviví con esa persona en el trabajo y yo en el trabajo me comportaba como normal, como normalmente te comportas en la vida. Y te ven mal porque no eres como ellos, no eres un predador, no eres un aprovechado, no utilizas a la gente como alfombra. Y eso les molesta, y les molesta en todo tiempo y lugar. Así que sí, Eduardo, eh, Epicuro, bueno, no hay más que ver lo criticado que es incluso hoy en día. Buenas tardes, Asunta. Cielos. Spider-Dram dice, un portal de fácil acceso para mí son las matemáticas. Bueno, eres el primero que le oigo decir este tipo de portal. Spider, úsalas. Tenéis que encontrar un portal. Todos, cada uno. Tenéis que encontrar un portal. La mitología era como la religión oficial en la Grecia de Sócrates. Sí, es lo mismo. Lo que ahora llamamos mitología, pues eran los dioses del Olimpo. ¿eh? Por ejemplo, aquí hemos hablado de el mito de Proserpina, ¿eh? O Perséfone, que fue raptada por Hades, por el dios de los infiernos, y está medio año con Hades y medio año con su madre. ¿eh? Bueno, pues es un mito. Todo lo relacionado con el Olimpo, con los dioses oficiales de la Grecia, le llamamos ahora mitología, porque sabemos que es un mito, pero entonces no, entonces eh, lo creían a pies juntillas y hacían ofrendas en los templos y se enfadaban con el que no creía en los dioses oficiales. Dice Asunta Cañellas, tengo una duda, ¿no es Santa Teresa de Jesús la que escribió el poema de Vivo sin vivir en mí? Bueno, puede ser, puede ser. Yo eh, a Santa Teresa la he estudiado, pero muy poquito. San Juan de la Cruz sí que me lo he leído entero. Es posible que yo una frase se la adjudique a uno u otro sin ser debido. Lo que quiero decir es que para mí Santa Teresa no es una fuente a darle absoluta confianza. Un maestro es una persona que no se equivoca nunca, porque siempre le guía la mente superior o el corazón superior. Y por tanto, no puede escribir errores y dejarlos allá. Porque cuando escribimos, todos los que escribimos, repasamos. O sea, lo que nunca hacemos es escribir un borrador, una primera versión, una versión cero, y para sacarlo a la luz. No, se repasa. Lo que se escribe se repasa y se matiza, se corrige, se cambia, se perfecciona. Entonces, un maestro perfecciona sus escritos. Los perfeccionaban y los repasaban hasta los escribas, que eran simples copiadores. Mucho más un autor y mucho más un maestro. Y por tanto, un maestro es una persona que no se equivoca nunca. No puedes cogerle en ningún error conceptual. Y eso lo cumple San Juan de la Cruz. Asunta. Matías dice, entonces alguien con poca mochila tiene difícil el contacto con el fondo o su evolución espiritual en su vida humana. Tengo que decirte que sí, Matías, siempre que nos pongamos de acuerdo en qué significa poca mochila. Un buscador no puede decirse que tenga poca mochila. Cuanto más joven haya empezado su búsqueda, menos puede decir que tenga poca mochila. De forma que, si estáis aquí, es porque tenéis la mochila
bien dotada. Si no, no estaríais aquí. Si no, no hubierais empezado a buscar plenitud, la verdad. Os hubiera bastado los templos a los dioses del Olimpo. Os hubiera bastado la religión oficial. Os hubiera sido suficiente. Pero porque tenéis la mochila bien, habéis tenido la necesidad de buscar más, de exigiros más, de pediros más, de querer tener una evolución espiritual en esta vida. Ahora, si me hablas de o piensas en otra persona que no está aquí, pues entonces esa persona con poca mochila va a tener muy difícil incluso el empezar a buscar. Y si tiene muy poca mochila y empieza a buscar, pues entonces va a encontrar muchas dificultades en cumplir las reglas. La buena o mala mochila la va a ver todo el mundo en su dificultad para cumplir las reglas. Por eso he dicho antes que nadie se impaciente porque le cuesten las reglas, porque eso es señal de que no trabajó demasiado, no venía perfectamente preparado, no venía con un motor potente, no venía lanzado hacia la cima de la montaña sagrada. Pero el tener poca mochila no es motivo para decir, pues entonces lo dejo, porque entonces la cosa va a ser mucho peor. De forma que el que ha llegado hasta aquí debe seguir por su bien, por su evolución, por su felicidad en la vida. Y cuando le llegue la hora de pasar al más allá, estará mejor de mochila. Habrá conseguido muchas cosas, porque cuando se empieza ya a subir la rampa, se sube aceleradamente. Y entonces, en un año, se hace más que lo que quizás se hizo en 10 años anteriores. De forma que el tener poca mochila no es justificación para dejar el camino de la evolución. Es suficiente fuerza y argumento para no desanimarse. Porque cuanto más difícil sea cumplir las reglas, sea quien sea, más necesario es que lo hagas. O más infeliz serás en tu vida. Porque te ganarán, lo que decía alguien, las captaciones, no me acuerdo cómo lo decía, las tentaciones, las ocasiones de quedarse dormido, de quedarse pues como Menón, sin buscar, sin necesidad de buscar. Bueno, Fegrogar, pues ya sois dos entonces, con las matemáticas. Sí, os podéis alegrar. Bien, pues eso, Spiridra, el que les encuentres algo místico, es porque eso lo llevas dentro y te hace resonar. Esto que hacemos aquí, efectivamente, es mística, no es otra cosa. Lo que pasa es que yo lo suelo ocultar, no lo digo porque, ¿para qué? Pero es pura mística, pero dicho con lenguaje del hombre de la calle. Bueno, pues nada, podéis intercambiar ideas, experiencias para fructificar con ese portal de las matemáticas. A mí también me gustan mucho las matemáticas, pero nunca les he encontrado el aspecto místico, pero seguro que lo tienen. Dice Eduardo, Sócrates decía que recibía ayuda o conocimiento de su daimón.
¿Esto significa que ya tenía dominio en la comunicación con el mundo sutil? Hombre, claro. Toda persona que enseña, Eduardo, tiene comunicación con el mundo sutil y ha puesto en marcha su mente superior y su corazón superior. Eso es necesario para llegar a la cima de la montaña sagrada y tener suficiente seguridad en tus logros como para poder exportar y divulgar la experiencia. Todo el que enseña es porque ha puesto en marcha esas capacidades. Si no, no podría enseñar. Y enseñar sin haber puesto en marcha nada, porque uno ha estudiado teología y sagradas escrituras y idiomas antiguos y no ha experimentado, entonces lo que enseña no vale, no sirve, no es de utilidad y no da la felicidad. Puede hacerte llegar a las colinas de la devoción, que es lo que dijimos que estaba antes del inicio de la rampa. Pero hay que superar la noche oscura del alma que llega después para darte cuenta y empezar a buscar allá donde hay dominio de la comunicación con el mundo sutil. ¿Qué dices, Eduardo? Todos los maestros que estamos viendo aquí, todos ellos tuvieron contacto con el mundo sutil. Y el contacto con la mente superior es más pasivo. Se recibe. A la mente superior no le das, no le ofreces, no le propones cosas. En todo caso, preguntas. Pero con la mente superior el papel es más pasivo. Se recibe. Y en cambio, con el corazón superior hay que dar a cambio plenitud. Hay que dar. Y por eso es más difícil. Cuesta más. Porque hay que conseguir una limpieza extrema, impresionante, completa. Por eso, personas buscadoras y buscadores emocionales, no os desaniméis, por mucho que os cueste, por años que os lleve, porque la meta merece la pena. Juan Antonio Martín Martínez dice: llevo algo más de un año con las reglas. He mejorado mucho. Mi diario es mi testigo. Muy bien. Pero tengo 65 años y a veces me agobio un poco porque tengo menos tiempo. Bueno, 65 años es suficiente tiempo, te queda suficiente tiempo, Juan Antonio, no te agobies, para conseguir las metas. Y por otra parte, tampoco hay que decir, yo quiero en esta vida conseguir la mente superior y el corazón superior en mi mochila. No, esa es una propuesta inconveniente. Es mejor decir, yo tengo una mochila que no sé muy bien si es grande o es pequeña, pero es la que yo he conseguido en todas mis existencias, que han sido por lo menos media docena. Y eso es lo que yo he conseguido hacer en mi vida total, completa. Bueno, pues ahora sigo trabajando, hago las cosas lo mejor que puedo, me esfuerzo sin agobiarme, con alegría y con optimismo, y a ver hasta dónde llego. Si eres como sospecho mental, la mente superior no te va a costar demasiado. Si has mejorado mucho, pues los círculos te serán más fácil que las reglas. Cumplirás con los círculos en la mitad de tiempo o menos que lo que te ha costado cumplir con las reglas. Y entonces, con las dos cosas asentadas bien, entonces
a atacar la capacidad superior que te toque y a disfrutar de ella. Y entonces ya hablaremos del gobierno, ya hablaremos de lo que falta. ¿Mm? Dice Juan Gómez, no hay prisas, tenemos todo el tiempo. Efectivamente, no esta vida, sino más. Pero disfrutar con lo que conseguir. Disfrutar el camino, pienso yo, sí. Porque tenéis que recoger frutos, tenéis que recoger pequeñas alegrías del camino y esas reflejarlas en el diario. Bien, pues hemos llegado a las 9, así que como dice Juan Antonio, gracias a vosotros, a todos, y nos veremos el próximo jueves.